Bueno. Y diréis, joder, pero... ¿Qué hacen estos? En coche. Se acaban de bajar la moto, que hemos visto la miniatura de la moto, y resulta que van en coche. Llegamos al puerto de Calantos y vemos una bandera española, justo en la popa de nuestro barco. Jaime del velero Rock Blanc. Y decimos, bueno, vamos a saludar y tal. Empiezo a hablar con él y no sabéis de dónde es. Imaginaros de dónde puede ser. ¡Mallorquín! ¡Un mallorquín en Grecia con su barco! ¡Increíble! Creo que es el primer mallorquín que conocemos de viaje, ¿sí? de viaje, bueno, desde hace 6 años, el primero. Total, que hemos preparado la moto para irnos a Naxos, que de Calantos está a 1 hora. ¿Y pico? En agosto, pleno sol, que nos íbamos a morir, y nos ha dicho, yo tengo un coche, si queréis, os lo lleváis. Y claro, ante semejante oferta, cualquiera dice que no. Así que bueno, resumiendo, vamos con el coche de un mallorquín en Naxos. Pero lo que vamos a hacer en Naxos es muy importante, porque es para encontrar las piezas del fueraborda maldito, a ver si termina de arreglarlo, porque sin dinghy no podemos seguir, porque no estamos atados al barco y no podemos hacer nada. Así que esa es la misión de hoy, buscar las piezas. Sí, y hace 2 días hemos llegado a la bahía de Calantos, hemos estado fondeados y esta mañana prontito pues nos hemos puesto en el puerto y Basilis nos ha atendido con mucha amabilidad, la amabilidad griega como siempre. Esto ya nos habían contado que pasaba de vez en cuando en algunas islas, a nosotros no nos había pasado nunca, y que de repente se planta un paisano en medio de la carretera y te para y lo tienes que cargar porque quiere ir a un pueblo y como tú vas para allá, pues para el primero que llega, entonces sin ningún tipo de problema lo subes y lo bajas donde tal y así se corre en toda la isla, pero sin hacer autostop ni nada, que se paran en mitad de la calle y te paran, claro, y ya está. Pero con la moto también, nos han contado de gente que iba con la moto y que los han parado para que los lleven a tal sitio, y entonces eso es lo que nos ha pasado hoy. Manoli, ticanete. Calá. Hola, Calá. Hola, Calá. Ah, Hola, Calá. fantástico, Inés. Sí, como hola, Calá. Hola, Calá. Hola, Calá. Filoti. Y esto es el pueblo de Manolis, que se llama Filotis. Como habéis visto, hemos estado en el mecánico y yo le decía que si tenía las piezas de la bomba que está pegada al carburador, y él me ha dicho, ¿qué le pasa al motor? Y yo le he dicho lo que le pasa. Y él me ha dicho, no es la bomba, es otra cosa, que para probarlo necesita el motor. Así que estamos volviendo al puerto a buscar el motor y llevárselo otra vez a Naxos. Para que os hagáis una idea, hay 1 hora y 20 minutos desde el barco hasta el mecánico. Y esta es la segunda vez que vamos. O sea, hemos ido, ahora volvemos a por el motor, lo llevamos y nos volvemos. O sea, 5 horas de coche. Casi nada. Gracias. Aquí estamos en una ferretería con el traductor, claro está, para que este señor nos entienda. El capitán con su lista. Que nos ha pasado
sido que la driza, no sé si lo he contado ya, la driza de el enrollador del Génova ha pillado la driza que teníamos de emergencia, la driza de Spinnaker, que no la usamos nunca, pero la teníamos ahí. Le ha pillado el mosquetón o algo dando vueltas y la ha triturado. Y ha triturado la suya y la otra, las dos. Entonces ahora hay que subir a reponerla. Y aquí está Marí practicando. Revisando mi haz de guía porque voy a subir arriba del palo mayor. Lo he hecho ya, me acuerdo haberlo hecho 1 o 2 veces desde que salimos, pero la verdad es que hace ya un montón de años que no he ido. Como que está alto, ¿eh? Entonces estoy repasando mi haz de guía para arriba no liarla demasiado. Entonces, ¿lista? A ver eso. A ver qué decís, ¿eso es una de guía? A ver, un momento. Sí, hombre. A ver, lo voy a hacer. Enséñamelo. Espera, lo voy a hacer bien para que mis followers me vean. Tú no tienes followers, amor. No te ve nadie en Instagram. Aprovecha para decirlo. No, a ver, no, pero eco. Ya sé que en mis vídeos de turismo y de historia y tal no gusta tanto, pero a ver. Pero vamos a lo que vamos. Vamos a lo que vamos. La serpiente pasa por debajo y se mete en el agujero y estiro. ¿Y dónde va lo que tienes que atar? Hombre, a ver, un momento. A ver, si quieres lo hago bien. Esto va a ser el mosquetón que yo tengo arriba, ¿no? Lo vamos a imaginar. Vamos a imaginar que yo arriba, que yo no sé cómo es arriba, no me acuerdo. Entonces mi haz de guía será esto. ¿Vale? Lo entraré dentro del mosquetón. ¿Un poquito más grande? No, va bien. Va bien, no me perturbes. Capitán. Entonces, la serpiente, esto lo he aprendido en el PER, ¿eh? La serpiente pasa por debajo y entra otra vez en el agujerito. Y estiramos. Vale. Y esto es... ¿Y esto más cortito posible, lo más cortito se posible. llama chicote y tiene que dar lo más cortito el chicote posible. Intentaré que chicote sea... es uno que sale por la tele, ¿no? Sí, el cocinero ese, muy guay, que me gusta. Vale, pero entonces sí. Estoy lista. Tengo la nueva driza. Nuevo cabo. Por si acaso. Os enseño arriba del palo de la Petite Marie. Aquí acabo de meter el cabo por aquí, que se había roto. Acabo de hacer mi haz de guía. Os voy a enseñar. Mi Petite Marie desde arriba. Qué guapa es. La amo. Mis piececillos. Bueno, y estoy atada con la silla y con el arnés. Y ahora voy a acabar la faena y bajar.
Ala, espero que no vuelva a subir tan pronto, ¿eh? Put like this, aftermarket. Yes. It's okay. It's okay. But Okay, I put this. yes, I put tire up. This should. Yes, okay. Ευχαριστώ para Polístratos. Resumiendo, ¿cómo acaba el tema del motor? El caso es que cuando yo le llevo el motor y le insisto en que es la bomba de gasolina, él me dice, bueno, no lo creo, puede ser otra cosa, porque hay un conducto que sopla para la bomba, porque la bomba al final no hace nada, y tal y cual. Bueno, y digo, bueno. Y le vuelvo a decir, pero yo creo, para que no me tenga más días de la cuenta, él se quede haciendo el indio con el motor y no me pida las piezas. Yo le digo, vale, pídeme las piezas y si no son, me da igual, yo las quiero tener en el barco. Y cuando le digo esto, él me dice, ¿pero tú qué eres, ingeniero? Me dice, ¿you are engineer? Y yo, sí, casualmente. Pero no de esto. Total, que al día siguiente, a los 2 días, nos llama y nos dice, efectivamente, tú tienes razón, son las juntas y ya está el motor reparado, funciona perfectamente, no ha habido que hacerle nada, solo las juntas del carburador y tal. Que ni siquiera le ha cambiado la aguja, ni el flotador, ni nada, en fin. Total, bueno, y Marí ya la habéis visto, un espectáculo. Lo que haga falta... No tiene miedo, se sube y hace lo que sea. Tenemos una gran suerte de tenerla en el equipo. Y hasta aquí el vídeo de los trabajos que hemos hecho en Naxos. El vídeo siguiente, o el anterior, no lo sé, porque luego no me acuerdo cómo van, va a ser el de Naxos turístico, en el que os vamos a enseñar algunas cosas muy interesantes. Venga, nos vemos la semana que viene. ¡Chao!